Cierra los ojos por un momento e imagina que despiertas en la ciudad más poderosa que el mundo jamás ha conocido. El sol apenas comienza a tocar las cimas del Palatino y el aire ya carga el olor del pan recién horneado, el humo de las antorchas y el ruido inconfundible de 1.000.000 de voces que despiertan al mismo tiempo. Las calles de piedra vibran bajo el peso de carros cargados, vendedores que gritan sus mercancías y soldados que marchan con paso firme hacia el foro. Estás en Roma. Es el año 100 después de Cristo. Esta no es la Roma de las películas ni la de los libros de texto. Es la Roma real, caótica, brillante, injusta y extraordinaria al mismo tiempo. Una ciudad donde un esclavo podía volverse libre y un hombre libre podía perderlo todo en una sola tarde. Donde los más grandes arquitectos del mundo construían edificios de mármol mientras miles de personas dormían en cuartos sin ventanas. Una ciudad que contradecía todo lo que creías posible y sin embargo existía, palpitaba, respiraba. Hoy vamos a caminar por esas calles junto a las personas que las vivieron. Vamos a sentir el calor del verano romano sobre la piel, a escuchar los debates en el foro y a entender por qué Roma, 2000 años después, sigue siendo el espejo en el que la humanidad entera se mira. Este es su mundo, y por los próximos minutos, también será el nuestro. Antes de comenzar este viaje al corazón del Imperio Romano, suscríbete al canal. Cada semana recreamos los momentos más fascinantes de la historia humana, y no querrás perderte ninguno. En el año 100 después de Cristo, Roma era una metrópolis sin igual en toda la historia de la civilización. Con aproximadamente 1.000.000 de habitantes, concentraba en sus 7 colinas una diversidad humana que ninguna otra ciudad del planeta podía igualar. Griegos, egipcios, sirios, galos, judíos, bereberes y britanos caminaban hombro a hombro por sus calles empedradas, hablando en docenas de lenguas y adorando a dioses de todos los rincones del mundo conocido. El imperio se extendía desde las brumosas costas de Britania hasta las arenas de Mesopotamia, y todo ese poder, toda esa riqueza, toda esa ambición, confluía aquí, en esta ciudad eterna. El foro romano era el corazón visible de ese poder. Cada mañana, senadores envueltos en togas blancas cruzaban sus columnas para debatir leyes que gobernarían naciones enteras. Comerciantes cerraban contratos valuados en fortunas mientras mendigos pedían limosna a pocos metros. Abogados argumentaban casos bajo el mismo cielo donde, horas antes, sacerdotes habían quemado ofrendas a los dioses. El foro no era solo un lugar político. Era el escenario donde toda la complejidad humana se representaba cada día, sin pausa, sin descanso. El emperador que gobernaba ese año era Marco Ulpio Trajano, un militar nacido en Hispania que había llegado al trono y transformado Roma en algo que ni sus predecesores habían imaginado. Bajo su mandato, se construían mercados, bibliotecas y foros nuevos. Las legiones empujaban las fronteras del imperio hacia el norte y el este. Y en las calles, el pueblo romano sentía, por primera vez en generaciones, que vivía en el momento cumbre de su historia. No lo sabían entonces, pero tenían razón. Pero la gloria de Roma tenía un precio que pagaban, cada día, sus habitantes más humildes. Las insulae, esas torres de apartamentos que podían alcanzar los 6 o 7 pisos, eran el hogar de la mayoría de la población romana. Construidas rápido y barato, sin agua corriente en los pisos superiores, sin calefacción en invierno y sin ventilación en verano. Eran trampas de madera y barro que ardían con una facilidad aterradora. Un descuido con una lámpara de aceite podía convertirse en tragedia en minutos.
Y los incendios en Roma no eran excepciones. Eran parte del ritmo de la ciudad. Lucio era un liberto, un hombre que había nacido esclavo y comprado su libertad después de 20 años de trabajo. Vivía en el cuarto piso de una ínsula en el barrio del Subura, el más populoso y caótico de la ciudad. Cada mañana bajaba 4 tramos de escaleras con un cántaro vacío para buscar agua en la fuente pública de la esquina, porque allá arriba no llegaban los acueductos. Trabajaba como mensajero para un comerciante de telas, corriendo de un extremo a otro de la ciudad bajo el sol implacable del verano romano, ganando lo justo para pagar su alquiler y comprar pan en la panadería de la planta baja. La libertad, había aprendido Lucio, no significaba comodidad. Significaba responsabilidad sin red de protección. Y sin embargo, Lucio no cambiaba su condición de libre por ningún privilegio de esclavo bien tratado. Porque en Roma, incluso el más humilde de los libres, tenía algo que ningún esclavo podía comprar: la posibilidad de soñar. La posibilidad de que su hijo, si trabajaba duro y tenía suerte, pudiera ascender. Esa esperanza, frágil como una llama en el viento de las calles del Subura, era lo que mantenía a millones de personas en movimiento cada amanecer. Era el combustible invisible del imperio. Fue un martes de abril, con el cielo de Roma lavado de azul, y el viento del Tíber trayendo ese olor a río y especias que Lucio conocía de toda la vida. Ese día, su patrón lo envió con un mensaje urgente al nuevo mercado de Trajano. Esa estructura monumental de 5 pisos que acababa de ser inaugurada y que concentraba bajo un mismo techo a más de 150 comerciantes. Lucio había pasado frente a ella decenas de veces durante su construcción, pero nunca había entrado. Al cruzar el umbral por primera vez, se detuvo en seco. La escala de lo que veían sus ojos lo dejó sin palabras. Bajo aquellas bóvedas de ladrillo y hormigón, perfectamente calculadas por ingenieros que dominaban una ciencia que tardaría siglos en reaparecer, el mundo entero estaba a la venta. Había seda llegada desde el extremo oriente por la ruta de la seda. Especias de la India que perfumaban el aire con canela y pimienta negra. Vidrio soplado de Alejandría, tan fino que parecía agua solidificada. Papiro egipcio, cerámica gala, aceite de oliva de Hispania y vino de Grecia. Lucio, que había nacido esclavo en una granja a las afueras de Capua, estaba parado en el centro del comercio mundial, y algo dentro de él cambió para siempre. Esa noche, sentado en los escalones de su ínsula con un trozo de pan y un vaso de posca, la bebida barata de agua y vinagre que era el sustento del pueblo, Lucio pensó en su hijo Máximo, que tenía 9 años y ya aprendía a leer con el maestro del barrio. Pensó en que ese niño crecería en esta ciudad, en este momento, en este imperio que construía cosas que nadie antes había construido. Y por primera vez en muchos años, Lucio no pensó en lo que le faltaba, pensó en lo que era posible. Roma no era solo un lugar para vivir, era una máquina de transformar personas. Las termas públicas de Trajano eran el ejemplo más visible de ese proceso. Enormes complejos donde cualquier ciudadano podía bañarse, hacer ejercicio, conversar y leer por el precio de una moneda de bronce, o incluso gratis en días festivos. Allí, un artesano sudado después de su jornada se sentaba en el mismo caldarium que un comerciante próspero, y ambos hablaban de política, de los últimos resultados del circo Máximo, o de los rumores sobre las campañas de Trajano en Dacia. Las termas nivelaban, al menos por unas horas, la brutal desigualdad de la vida romana.
Los niños de familias con recursos estudiaban con pedagogos griegos, considerados los mejores maestros del mundo antiguo. Aprendían retórica, filosofía, geometría y las obras de Virgilio y Cicerón. Pero incluso los hijos de los más pobres tenían acceso a una educación básica en las escuelas de barrio, donde un maestro enseñaba a leer y escribir a cambio de pequeñas contribuciones de las familias. Roma entendía, de manera instintiva aunque no siempre deliberada, que una ciudad que no educaba a sus hijos era una ciudad que se consumía a sí misma y no estaba dispuesta a consumirse. Máximo, el hijo de Lucio, aprendió a leer ese año. Su padre lo recordaría siempre como el momento más importante de su vida, más que el día que compró su libertad, porque la libertad del cuerpo. Entendió Lucio tarde pero con claridad absoluta. No valía nada sin la libertad de la mente. Un hombre que podía leer podía conocer la ley. Podía firmar contratos. Podía entender el mundo que lo rodeaba. Podía, quizás, cambiarlo. En una ciudad donde el conocimiento era poder, enseñar a leer a un niño era el acto más revolucionario que un padre podía hacer. El año 100 después de Cristo fue el umbral del siglo de oro del Imperio Romano. Bajo Trajano y sus sucesores inmediatos, Roma alcanzó su máxima expansión territorial, sus obras de ingeniería más ambiciosas y un período de paz interior que permitió el florecimiento de la filosofía, la medicina y el arte. Los acueductos que abastecían a la ciudad transportaban millones de litros de agua fresca cada día desde las montañas, un logro de ingeniería que el mundo tarda siglos en superar. Las calzadas que conectaban Roma con las provincias más lejanas eran tan sólidas que muchas de ellas seguirían en uso durante el Medioevo, y sus trazados son la base de carreteras europeas que existen hasta hoy. Pero el legado más profundo de Roma no está en el mármol ni en el hormigón, está en las ideas. El derecho romano, ese sistema de leyes refinado durante siglos por juristas que creían en la razón y la justicia como principios universales, es el fundamento de los sistemas legales de más de 100 países en el mundo actual. El latín que hablaban Lucio y Máximo en las calles del Subura se convirtió, con el tiempo, en el español, el portugués, el francés, el italiano y el rumano. Cada vez que pronunciamos una de esas palabras, somos, sin saberlo, un eco vivo de aquella ciudad. Lucio nunca supo que su historia formaría parte de algo eterno. Vivió, trabajó, amó y murió como uno de los millones de nombres anónimos que construyeron el imperio con sus manos y su sudor. Pero Máximo, su hijo, llegó a convertirse en escribano en la administración imperial, y los hijos de Máximo y los hijos de sus hijos llevaron en su sangre y en su lengua el mundo que Roma había construido. Eso es lo que hace grande a una civilización. No sus emperadores, no sus batallas, sus personas ordinarias, viviendo vidas extraordinarias sin saber que eran historia. Roma cayó como imperio en el año 476 de nuestra era, consumida por sus propias contradicciones y por la presión de los pueblos que empujaban sus fronteras. Pero algo curioso ocurrió después de esa caída. Roma no desapareció. Se transformó. Se filtró en la arquitectura de las iglesias medievales, en el latín de los monasterios, en las leyes de los reinos que surgieron de sus cenizas, y siguió transformándose, siglo tras siglo, hasta llegar a nosotros en la forma del idioma que hablamos, las leyes que nos protegen y la manera en que concebimos la ciudad, la justicia y la comunidad. Cada vez que caminas por una plaza con fuente en el centro,
estás caminando por una idea romana. Cada vez que un juez dicta sentencia basándose en pruebas y en un proceso formal, está aplicando un principio que los juristas de Trajano refinaron hace 2000 años. Cada vez que un niño aprende a leer en una escuela pública, está recibiendo un regalo que Roma entendió como fundamental, siglos antes de que lo llamáramos derecho a la educación. No somos herederos de Roma porque estudiamos su historia. Somos herederos de Roma porque vivimos su legado cada día, sin darnos cuenta. Y Lucio, el liberto del Subura que un día miró las bóvedas del mercado de Trajano y sintió que algo era posible, tiene millones de descendientes espirituales en el mundo de hoy. Personas que nacieron sin privilegios, que trabajan cada día con la esperanza de que sus hijos vivan mejor, que creen que el conocimiento puede cambiar el destino de una familia. Roma no fue perfecta. Estuvo llena de injusticias, de violencia, de desigualdad brutal, pero también estuvo llena de humanidad. Y esa humanidad, esa capacidad de construir algo más grande que uno mismo, es la herencia más valiosa que nos dejó. Si este viaje al corazón del Imperio Romano te emocionó, suscríbete al canal ahora mismo. Cada semana recreamos con inteligencia artificial los momentos más fascinantes de la historia humana. El próximo viaje ya está esperando por ti.